Buenas, con el segundo artículo de la pinza amperimétrica. Os recuerdo que ya en las pruebas de compresión relativa que hay en la lista de reproducción de pruebas de taller, ahí ya hay dos ejemplos del uso de la pinza amperimétrica en la prueba de compresión relativa. La segunda de ellas con sincronización con el cilindro afectado por el fallo de encendido. Y ya os he dicho, y ahora vamos a pasar al capítulo 2 del volumen 4, en el que es un Seat León posterior a 2010 que vibra el motor, bambolea, y se hace una prueba de compresión relativa y para identificar el cilindro o los cilindros del orden de encendido pincha con pinza amperimétrica un cilindro y el transductor de presión donde va la varilla del aceite, ¿no? Bien, pero sin embargo esto lo hace para identificar, para sincronizar. Sin embargo hay otra manera que es la pinza amperimétrica sobre el inyector, que es para observar directamente el comportamiento del inyector. Lo voy a explicar mejor. ¿Para qué se usa la pinza amperimétrica en el cable inyector y qué es lo que se ve con ella? ¿Para qué sirve esta prueba? La pinza amperimétrica se coloca alrededor de uno de los cables del inyector, el cable de alimentación o de control, para medir la corriente que circula por el solenoide del inyector mientras está funcionando. Esta prueba se hace con osciloscopio, no con un multímetro normal, porque hay que ver la forma de onda en el tiempo, lo que permite ver si el inyector está recibiendo correctamente la señal de la ECU, si el solenoide del inyector está en buen estado, bobina sana, el momento exacto en que el inyector se abre mecánicamente, el pintel o aguja se levanta, si hay problemas como inyector cortocircuitado, abierto, parcialmente obstruido, sucio o con bobina débil, la duración real del pulso de inyección y cómo se comporta la corriente. Es una prueba complementaria a la medición de voltaje. El voltaje te dice qué ordena la ECU, pero la corriente te dice cómo responde físicamente el inyector. Tipos de inyectores y lo que se ve. Inyectores de gasolina convencionales. MPI multipunto. Se usa una pinza de baja corriente, low amps clamp, normalmente de 20 amperios o 60 amperios. La forma de onda típica de corriente es una rampa, sube progresivamente. Al activarse el inyector, la corriente empieza a subir desde 0 amperios. Cuando el inyector se abre mecánicamente, aparece un pequeño cambio de pendiente o joroba kink en la rampa. Esto indica que la aguja se movió. Luego la corriente sigue subiendo hasta que la ECU la limita. En muchos casos se ve un pico plano por limitación de corriente. Bien. Cuando se apaga el inyector, la corriente cae bruscamente y aparece un pequeño pico inductivo, un kick. Bien, es la descripción física del multipunto gasolina. Problemas comunes que detecta: inyector cortocircuitado. La corriente sube muy rápido y vertical, casi como una línea recta hacia arriba. Consume mucho amperaje. Bien, eso es cortocircuitado. Inyector abierto o con bobina rota. No aparece rampa de corriente. Línea plana en 0 amperios. Bien. Bobina débil o sucia. La rampa sube más lento o el kink, el punto de apertura, no se ve bien o aparece tarde. Tiempo de inyección incorrecto. La anchura de la rampa es demasiado corta o larga. Bien. Luego, inyectores GDI, inyección directa de gasolina. Hemos visto inyectores de gasolina convencionales MPI multipunto y ahora inyectores GDI, inyección directa gasolina. La onda es más compleja. Puede tener varios picos, pilot, main y post inyección. La corriente es más alta y la forma de onda ayuda a ver si cada fase de inyección funciona correctamente. Luego, 3. Inyectores piezoeléctricos, comunes en diésel common rail.
Se miden pulsos de corriente positiva y negativa para abrir y cerrar. La forma de onda es muy diferente y permite ver si el inyector responde correctamente a los pulsos de alto voltaje. ¿Cómo se hace? Usa una pinza amperimétrica de baja corriente. Pon la pinza alrededor de uno solo de los cables del inyector, puede ser el positivo o el de control. La flecha de la pinza debe apuntar en el sentido de la corriente. Haz cero, calibración a cero en la pinza. Conecta la pinza al osciloscopio, canal A normalmente. Configura escala 20 amperios o 5 amperios división. Tiempo 2/5 milisegundos por división para ver un pulso completo. Arranca el motor o hazlo girar con el starter, dependiendo de la prueba. Captura la forma de onda. Consejo, es mejor probar todos los inyectores uno por uno y compararlos. Deben verse casi idénticos. ¿Cómo interpretarla? Resumen rápido. Onda buena, rampa suave con un pequeño cambio de pendiente, kink, cuando se abre el inyector, más caída limpia al apagarse. Onda mala, subida vertical muy rápida, inyector en corto, sin rampa o muy baja, inyector abierto o sin señal, rampa lenta o sin kink, inyector pegado, sucio o bobina débil. Corriente muy alta o limitación anormal, posible problema en la EQ o cableado. Esta prueba es especialmente útil cuando hay falla en un cilindro, misfire, fallo de encendido, consumo excesivo de combustible, el motor tira mal en frío o en caliente, el escáner marca códigos de inyector pero no sabes si es eléctrico o mecánico. Bien, voy a hablar un poco más de lo que es estudiar el inyector con la pinza amperimétrica o solo verlo con el osciloscopio, el inyector. Medir con pinza amperimétrica más osciloscopio, que es la forma correcta y más usada. La pinza amperimétrica Low Amp Clamp de 20 amperios o 60 amperios se coloca alrededor del cable del inyector sin desconectar nada. Mide directamente la corriente que pasa por el solenoide del inyector. El osciloscopio muestra la forma de onda de corriente, amp ramp o rampa de amperios. Esto es lo que realmente quieres ver para diagnosticar el inyector. La rampa de subida de corriente, el famoso kink o joroba, cambio de pendiente, que indica el momento exacto en que la aguja del inyector Pintel se abre mecánicamente. Saturación de corriente. Tiempo de apertura real. Posibles cortocircuitos parciales o bobina débil. Ventajas. No interrumpes el circuito. No cortas el cable. Es seguro y rápido. Te da información mecánica más eléctrica del inyector. Es el método recomendado por fabricantes como Picoscope para la prueba de corriente del inyector MPI. Bien. Después, otra cosa distinta es conectar directamente la sonda del osciloscopio en el cable del inyector. Aquí depende de qué quieras decir con directamente. Si conectas la sonda de voltaje, la sonda normal del osciloscopio, estás midiendo voltaje, pero no corriente. Verás la forma de onda de voltaje, normalmente un pulso que cae casi a cero cuando la EQ activa el inyector. Esto es útil, pero no te muestra la rampa de corriente ni el punto de apertura mecánica. Es información complementaria pero incompleta para ver el estado real del solenoide. Si intentas conectar la sonda de voltaje en serie cortando el cable e intercalando la sonda para medir corriente, no se debe hacer. Bien. También decir que si tienes una sonda de corriente integrada o BNC directa, algunos osciloscopios traen current proof, o transductor de corriente que se conecta directo al BNC, es prácticamente lo mismo que usar una pinza amperimétrica externa.
Conclusión práctica. Para ver correctamente el comportamiento del inyector, si se abre bien, si la bobina está sana, consumo real, etc., usa siempre la pinza amperimétrica de baja corriente. La medición de voltaje es útil, pero es solo la mitad de la historia. Lo ideal es hacer ambas pruebas al mismo tiempo, un canal voltaje más un canal corriente con pinza. Bien, este ha sido el segundo artículo sobre la pinza amperimétrica sobre el inyector. Bueno, para estudiar el inyector, aunque yo la he incluido en una resolución de problema que se utilizaba la pinza amperimétrica para sincronía, para identificar el inyector en una prueba de transductor de presión en el cárter de aceite. Bueno, gracias.